Sierra Morena les estamos hablando, para que todos sepan que aquí se está parchando. Con el grupo de jóvenes aquí estamos cantando sobre las cosas bellas que aquí se están creando. En la casa de colores estamos motivando a que nuestro futuro se siga mejorando. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Parchando en Sierra Morena. El día de hoy tenemos un invitado muy interesante, es Rubén Aullón. Rubén Aullón perteneció a nuestra corporación por muchos años. En ese momento ya no se encuentra vinculado de manera directa, pero siempre que nos vemos con él tenemos la oportunidad de conversar y cambiar un par de historias. Rubén quiere contarnos un poco de cómo fue lo que él vivió acá en la corporación, de cómo él ahora ve la situación actual en la que se encuentra la corporación y además pues charlar un poco de cuáles son los proyectos a futuro. Bueno, Rubén, ¿cómo estás? Preséntate para que todos te conozcamos. Buenos días. Mi nombre es Rubén Aullón, tengo 19 años, pues como el profe ya lo mencionó, yo estuve bastante tiempo vinculado aquí a la corporación. Ha sido algo que marcó mi vida en muchos aspectos y que de una u otra manera me formó como persona. Estoy inmensamente agradecido con la corporación, con los profes, y pues aquí estoy el día de hoy para compartirles un poco más de detalles. Bueno, muchas gracias, Rubén. Entrando en detalle de una vez y en materia con lo que dices, tú dices que te marcó la vida en varios aspectos, pero a mí me gustaría que me contaras cuánto tiempo, ¿tú recuerdas cuántos años tenías cuando ingresaste a la corporación? Así precisamente no sabría decir, pero tenía más o menos 7 años, entre 6 y 7 años más o menos. Yo llevaba, o sea, los primeros 5 años de mi vida yo viví en Cibaté y cuando llegamos acá, que fue más o menos por el 2010, 2011 más o menos, un año después fue el tiempo que más o menos duré pues ahí en la casa. Ya conocimos la corporación, y pues mi madre me dijo que no, pues que me metiera, porque pues uno como niño acá pues recién llegado, digamos, es algo muy curioso, porque cuando recién llegamos y pues yo estaba estudiando, siempre he estudiado en la tarde toda mi vida, por lo general en las mañanas yo quedaba solo en la casa. Y una vez hubo una anécdota muy chistosa, que fue que no me gustaba estar solo. Entonces yo me despertaba y veía que estaba solo y me ponía, abría la ventana de la casa, perdón, y me ponía a llorar. Entonces una vez llamaron a la policía y creo que iban a llevar al bienestar familiar y todo, que no, pues que el niño está ahí abandonado y todo. Pero pues era pues puro show mío, porque o sea, me daba mucho miedo, pues era un lugar nuevo para mí. La casa era re oscura, porque en ese entonces pues la casa no tenía demasiados arreglos y pues me daba mucho miedo. Entonces pues para mí mi protección era estar ahí, pues por lo menos donde alguien me viera, por si algún espanto llegaba y me intentaba raptar o algo. Ese era como mi pensamiento. Entonces mi hobby por las mañanas era estar pegado a esa ventana llorando, y veía a la gente pasar, los vecinos, que no, que estaba solo, que esto. Entonces pues la solución que encontró mi mamá fue pues hacer que asistiera aquí a la corporación. Y pues nada, empecé a venir más o menos a esa edad, como ya lo mencioné, a los 7 años. En ese entonces, cuando yo entré, ya estaba mi primo, se llama Junior. Él entró primero que yo. Entonces pues cuando yo entré, pues yo soy un año mayor que él. En ese entonces pues los talleres se manejaban lo que yo conozco como la forma clásica, que era por edades. Entonces pues estábamos en talleres separados, pero aún así pues me sirvió mucho el haber estado con él, porque pues cuando era muy chiquito me costaba mucho llegar a nuevos ambientes sociales, o sea, relacionarme con la gente. Pero pues él fue un apoyo muy grande, y pues nada, desde el principio me pareció algo muy interesante, y pues ese fue el inicio de muchas enseñanzas que me trajo la corporación. Muy interesante la historia de la ventana y todo, pero chévere también ver cómo encontraste un lugar positivo, ¿no? Un lugar que también te ayudó. ¿Tú recuerdas a qué taller llegaste? ¿Con qué maestro? Yo cuando entré por primera vez, si no mal recuerdo, entré al taller de números y letras con una maestra que se llamaba Mariceli. Yo entré y sí, creo que ese fue mi primer taller. Creo que el recuerdo más antiguo que tengo de acá de la corporación es de ese taller, y estábamos haciendo, creo que como unas maquetas de unas casas con ladrillitos pequeños. Ese es como el recuerdo, o sea, lo que yo recuerdo que fue más antiguo. Entonces sí, estoy casi seguro de que ese fue mi primer taller.
Bueno, y tú llegas acá, un lugar nuevo, era un barrio nuevo, a conocer personas nuevas, y te encuentras con ese trabajo que hace la corporación, de hacer maquetas, del cuento de las letras y números. Bueno, aquí nos escuchan en casa, tenemos el taller de letras y números, en el cual siempre se trata de abordar toda la parte alfanumérica de una manera mucho más didáctica, como de construir cosas o elaborar cuentos. Siempre es desde que se pueda dar como vía libre a la creatividad. Entonces, ¿tú con qué te encontraste? ¿Qué pensaste luego oiga, qué es este cuento lo que estamos haciendo acá? Si es interesante o no, o me toca venir únicamente porque mi mamá me obliga. No, pues la verdad, yo desde el inicio me pareció muy, muy interesante, pues porque eran cosas nuevas para mí, ¿no? Y se sabe que uno como niño, por lo menos en mi época, que como que no estaba el mundo tan consumido en la tecnología, a uno siempre le gustaba como descubrir esas cosas nuevas, ¿no? Uno siempre fue como un niño muy curioso y yo siempre, siempre desde casa fui un chico muy creativo, demasiado, demasiado. Siempre estaba ocupado en casa dibujando, hacía mucho lo que era la plastilina, o sea, encontraba alguna manera de explotar esa creatividad. Em, y pues cuando entré a la corporación, pues fue algo muy bonito porque de verdad aprendí muchas cosas, muchas, muchas cosas y me gustaba precisamente por eso, porque siempre había buscado como un espacio donde yo pudiese como desatar mi creatividad de una buena manera y pues aquí tenía los materiales, tenía el apoyo, tenía personas que, pues en este caso los maestros, que como que buscaban precisamente eso, ¿no? Explotar eso en los chicos. Entonces pues la verdad me pareció súper bacano desde el inicio. Bueno, Rubén, y tú dices que empezaste más o menos cuando tenías unos 6 7 años y estuviste en un proceso continuo, es decir, sin interferencia, ¿hasta qué edad? ¿O tuviste intermitencia? Pues depende de cómo definamos la palabra intermitencia, ¿no? Porque algo que yo sí siempre tuve era que fui, o sea, me costaba muchísimo la madrugada, entonces había veces en las que duraba tal vez 1 o 2 semanas que no venía porque me quedaba durmiendo en la casa. Si eso pues se puede contar como interferencia, pues yo creería que sí en varias ocasiones, pero así de que digamos yo diga, no, me tuve que ir a vivir a otro lado o hubo un año que estudié por la mañana y esto, no, fue todo de corrido desde esa edad más o menos hasta, fue hasta la pandemia que pues hubo el parón y en la pandemia yo tenía más o menos como unos 15 16 años, creo, como 15 creo que tenía como 15. Así he corrido, pues eso, fue la pandemia y pues ya después del regreso, que fue pues como lo que yo recuerdo como la época, mi época más valiosa en la corporación, pero pues ya hablaremos de eso un poco más adelante. Bueno, interesante sí que mencionas lo de la pandemia. Yo justo llego acá a empezar mi trabajo en la corporación en ese año de pandemia. Recuerdo que ahí fue cuando nos conocimos con Rubén y Rubén estaba en el grupo de jóvenes, que en ese entonces pues tenía como otras apuestas, que ahora este podcast nació de lo que fue el trabajo con los jóvenes. Ahora vamos a cambiarlo un poco, luego les estaremos contando en capítulos más adelante, pero llega un punto donde tú dices, no, ya creo que fue suficiente. ¿Por qué dices como, bueno, ya no puedo continuar? Bueno, pues como ya el profe lo mencionó, pues sí, yo me denominaría a mí mismo como un fundador del grupo de jóvenes porque pues fui de ese primer grupo. Eh, y pues el momento en el que yo dije ya no más fue cuando, o sea, el grupo de jóvenes se convirtió en algo extremadamente valioso para mí. Yo lo consideraba como mi segunda familia, tanto a mis compañeros, mis amigos, como a los profes. Y el momento en el que yo dije no más fue en el momento en el que como que esa generación pues del grupo de jóvenes empezó a desarmarse un poco. Todo fue porque algunos de los compañeros fueron a vivir, se fueron a vivir a otros lugares y algunos dejaron de asistir, entonces pues yo veía como que no, pues ya el grupo se está disolviendo, hay pocos que están asistiendo, algunos profes también se fueron y yo dije como, o sea, prefiero recordarlo como en esos momentos grandes, en esos momentos bacanos y no como que quedar con ese recuerdo de que en algún momento pude haberlo llegado a sentir aburrido después de que ellos se fueron. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Yo soy el profe Diego Rodríguez. En la conversación con Rubén, a mí me surge una pregunta bastante interesante
y es que, bueno, Rubén nos dice que él llega a la corporación porque su mamá encuentra un espacio para dejarlo, ¿cierto? Eso como primero, y luego más adelante nos dice que la corporación fue un medio para él encontrarse con todas sus capacidades imaginativas y creativas. En ese sentido, Rubén, yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo entiendes que la corporación le ayuda a la comunidad o a los niños? Tú que llevas acá desde hace tantos años y has visto todo este proceso. Yo recuerdo cuando conocí a Rubén, Rubén estaba muy muy pequeño y de hecho en algunas ocasiones tuvimos que ir a despertarlo a la casa porque Rubén estaba en un proceso de mejoramiento en el colegio, le hacíamos acompañamiento a las tareas, pero Rubén no se despertaba. Entonces íbamos nosotros los profes y le tocábamos en la casa, veníamos a hacer tareas con él y luego él pasaba a los talleres. Pero de nuevo retomando la pregunta, Rubén, ¿tú cómo crees que la corporación le contribuye a la comunidad, a los vecinos y a las vecinas, como lo fuiste tú en un momento cuando llegaste al barrio? Bueno, pues yo la verdad creo que es una ayuda muy, muy grande porque pues yo desde mi experiencia puedo decirlo que realmente el mantenerme ocupado con buenas cosas, por decirlo de alguna manera, aquí en la corporación, me ayudó a mantenerme libre de muchas otras, ¿sí? Cosas que tal vez por la localidad en la que vivimos eh, es un poco difícil a veces escapar para muchos jóvenes de cosas como los vicios, lo que es la calle, ¿sí? Y siento que o sea, en otro contexto, tal vez yo pude haber sido uno de esos jóvenes que no se salvaba de la calle, ¿sí? Porque pues sí había gente tal vez no tan cercana, pero gente pues conocida que siempre estuvo como en ese mundo, o pues a lo que quiero ir es que para mí pudo haber sido muy fácil sumirme en ese mundo de la calle, ¿sí? Simplemente, o sea, dejar el colegio, decir, no, pues esto no es lo mío, no me gusta estudiar, yo prefiero estar en la calle, por ahí perdiendo el tiempo con gente que no debo, o tal vez pude verme inducido en los vicios, en las sustancias desde muy joven, pero pues afortunadamente no fue así y aquí en la corporación me encontré a mí mismo, diría yo, porque encontré muchas cosas, muchas que en serio yo les agarré muchísimo cariño, descubrí muchas cosas para las que era bueno y llegó en un punto de mi vida, o sea, en el que ya estaba más grande, en el que pensé, si soy bueno para tantas cosas y hay tantas cosas que me gustan, porque yo tendría que ir a hacer cosas que no están bien. Entonces, pues nada, o sea, realmente fue algo que me encarriló, diría yo, a pesar de que en un principio nunca estuve desencarrilado, por decirlo de alguna manera, pero definió muchas cosas en mi vida. Fue una ayuda bastante grande y yo a veces pienso y digo, o sea, realmente, como ya dije, en otro contexto no hubiese estado alejado de la realidad que yo, como cualquier otro joven de la zona, pude haber terminado en la calle. Es muy lindo eso que dices, Rubén, pues en algunas oportunidades con los profes, con el maestro Diego, hemos tenido la oportunidad como de conversar eso con algunos otros jóvenes y decimos como, oiga, qué chévere le logramos arrancar ese man o esta chica a la calle. Hemos logrado que tenga un panorama diferente, hemos logrado que piensen que son buenos para algunas cosas. Y escucharte hoy ya un joven de 19 años con metas claras al futuro, con otro tipo de postura frente a la vida, nos resulta como bastante interesante. Es como de alguna forma el pago a todo eso que hacemos, es decir, como todo tiene un sentido, todo vale la pena. Y justamente por eso quería preguntarte como, pues tú que llevas, que hiciste un proceso de tantos años acá, que conociste tantos profes de diferentes áreas artísticas, quisiera que nos contaras como una época que tú digas, uy, no, a mí en esta época estuve en este taller y siento que ese trabajo me encantó, como que sí, como que me marcó siempre. Bueno, pues ahora que menciona el profe los talleres, yo siempre tuve dos favoritos, que era artes plásticas y teatro. Con el teatro fue una historia muy curiosa porque cuando yo llegué, el profesor de teatro que había se llamaba Juan Manuel, creo, y yo alcancé a trabajar un ciclo con él,
pero no, o sea, como que no me gustó. Sentía, pues yo estaba muy pequeño y en ese momento no lo pensaba, ahora ya de grande como que uno lo piensa, recuerda, y como que no me gustaba la manera de trabajar de él, porque él era como muy orientado a mantener una manera del teatro como muy seria, ¿sí? O sea, le gustaba como trabajar más con los chicos grandes. Y pues yo como estaba muy pequeño, yo era, o sea, como que sí, uno siente que ese no es el ambiente. Y recuerdo mucho que hubo una época en la que él quería como hacer una obra de algo así como relacionado a la zona, o sea, como la situación de los chicos en las casas de recursos y todo esto. Y él quería que yo hiciese un papel en su obra. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo como que, o sea, al principio le dije como que bueno, sí, es. Una vez nos reunimos en la biblioteca y él estaba explicando todo cómo quería que fuera la obra, cuál quería que fuera mi papel, todo esto. Y a mí no sé, no me convenció, o sea, le tenía como miedo, como pánico a los escenarios en ese entonces y no sé, sentía que no me iba a gustar lo que iba a hacer, o sea, llegué a sentir que el teatro no era lo mío. Y yo me acuerdo que esa vez le inventé una excusa, no me acuerdo cuál fue, pero yo algo le inventé para decirle que no iba a estar en la obra, porque pues a uno no es como que desde pequeño lo enseñan a decir no, uno aquí está acostumbrado a que a veces decir no es algo descortés, entonces uno siempre como que busca el lado de la excusa. Entonces bueno, esa vez, entonces yo como que en ese momento sentí que el taller de teatro iba a ser como, o sea, de los que menos me iban a gustar. Pasó el tiempo cuando llegó el profe Juan Andrés y no, fue un cambio completamente, o sea, desde la primera vez yo con Juan Andrés siempre fui muy amigo, fue una persona que marcó mi vida en muchos aspectos y desde esa primera vez que hice teatro con Juan, ya él sí sabía, él era como más didáctico, como más amigo, ¿sí? Y no, ya ahí sí yo dije, uf, y desde la primera vez, algo que me pasó con Juan fue que todo el tiempo que yo estuve en talleres como tal, o sea, antes de pasar al grupo de jóvenes, siempre que era el ciclo y que yo pasábamos al taller de teatro, yo siempre tenía el papel protagónico. Entonces eso como que me hizo agarrarle amor al teatro porque realmente descubrí que era muy bueno, o sea, me hizo darme cuenta que realmente era muy bueno. Entonces, pues cuando preguntas que cuál es como la época que más recuerdo, yo creo que puede ser cualquiera en la que haya estado en el ciclo con el profe Juan, en el ciclo de teatro. Todas, bueno, prácticamente todas las obras que haya hecho con él, las recuerdo de una u otra forma. Bueno, qué lindo eso, Rubén. De paso aprovechamos para enviarle un saludo al maestro Juan Andrés, a quien le enviaremos este podcast. También acá lo extrañamos mucho, le enviamos un fuerte abrazo. Sé que así como tú, Rubén, hay muchas personas que han sido marcadas por el maestro que hizo un gran trabajo acá. Bueno, Rubén, y ya que tú mencionas algo muy lindo que es que con Juan Andrés encontraste más que una relación de profesor-alumno, sino más como de amigo. Tú con todos los profes que tuviste acá, creo que es una pregunta que hemos hecho en otros podcasts con otros invitados, es, tú ya te graduaste del colegio, tienes como otras perspectivas frente a la vida. ¿En qué se diferencian los profes de acá a los profes del colegio? ¿Qué los hacía distintos? Es una pregunta no difícil, pero pues que tiene que analizar porque, o sea, yo creo que es más porque los profesores del colegio, ¿cómo lo digo? O sea, pues evidentemente todos están allí pues para hacer su trabajo, ¿no? Pero los profesores del colegio es como, se dedican exclusivamente a eso, ¿sí? O sea, a enseñar. Hay profesores que lo hacen de una manera muy buena, muy bacana. Pero es como que no salen de eso, ¿sí? O sea, es como que solo van a cumplir con su deber, pues que no está absolutamente nada mal, ¿no? Se supone que eso es lo que deben hacer. Pero la diferencia de los profes de acá de la corporación es que aparte de ellos venir a hacer su deber, se siente que muchas veces lo hacen con amor, ¿sí? Porque, digamos, en el colegio siempre, absolutamente todo el mundo ha conocido a algún profesor o que le tenía miedo o que no, este profesor es re bravo o alguna cosa. En cambio aquí en la corporación no
para nada. O sea, yo no recuerdo ningún profesor que uno diga como que, o sea, como que alguien dijera, no, no quiero pasar ese taller porque ese profesor es re bravo y como que solo le enseña a uno por enseñarle, ¿sí? Aquí en la corporación los profes siempre han sido muy dedicados pues a nosotros, a los chicos, tanto en grupo como de manera individual. Y siento que es eso, o sea, no se limitan simplemente a enseñar lo que deben enseñar, sino que muchas veces buscan el bienestar de uno en muchos otros aspectos. Sí, digamos lo que Diego decía, que a mí iban a despertarme a la casa para ayudarme con el proceso del colegio, o sea, es algo que en ningún otro lado puede que se vea, porque se ve que lo que hacen lo hacen con mucho cariño, no solo hacia su trabajo, sino hacia uno mismo como niño o como chico que ha estado aquí en la corporación. Bueno, en ese mismo sentido, Rubén, ya que pues atravesaste toda esa experiencia desde el cariño, ¿tú qué nos puedes decir frente a hacer las labores, a ejercer una profesión, un oficio con amor? ¿En dónde ves la importancia de eso? Ya que pues nos manifiestas que esos gestos de cariño son lo que diferencian un poco a los profes de este espacio con los profes del colegio. Pues yo siento que, o sea, la verdad me parece algo excelente, porque pues yo un poco como en mi filosofía de vida he pensado en que la manera en la que debería vivir toda persona es siendo feliz. Y se nota que, o sea, se nota cuando alguien hace algo porque le gusta, ¿sí? O sea, porque lo hace con amor. Y pues eso me parece súper bacano porque absolutamente todos los profes que han pasado por acá, o sea, uno los ve y dice, o sea, de verdad lo hace porque le gusta, o sea, se nota. Uno nunca los veía haciendo, o sea, es como todo, ¿no? Uno como persona a veces hay buenos días, a veces hay malos días, pero a pesar de eso uno nunca los veía haciendo el trabajo de mala gana o haciéndolo pues como dice uno acá, una expresión un poco fea, no sé si quede mal, pero bueno, a la chambonada pues. No, eso acá nunca se veía. Entonces, pues no, o sea, se nota cuando alguien hace las cosas con amor y la verdad eso es algo que yo siempre admiré acá y hoy en día ya estando más grande y pues comentándoles lo que le decía, que yo siento que todos vinimos al mundo para ser felices, o sea, todos deberíamos ser felices. O sea, cuando alguien se ve que está haciendo algo porque es feliz, porque le gusta y porque lo ama, pues es muy reconfortante y uno como aprendiz también lo disfruta. Bueno, Rubén, en diferentes ocasiones a veces estamos por aquí afuera y nos encontramos contigo y tú no pierdes la oportunidad de saludarnos, de preguntar cómo va todo, de decir cómo están las cosas en la corporación. Pero yo quisiera aprovechar para preguntarte a ti, ¿qué es lo que más extrañas de la corporación? Yo creo que lo que más extraño de la corporación, pues es el ambiente de felicidad que había, ¿sí? O sea, no me refiero a que hoy en día sea un lugar triste, pero pues evidentemente ha cambiado mucho, ¿no? Digamos en la situación actual se nota que pues para los profes es una situación difícil, o sea, que les cuesta llevarlo un poco y se notan esos cambios de ánimo. Siento que eso es lo que más extraña, porque digamos antes era, bueno, pues primero la cantidad de gente que había, o sea, prácticamente todo estaba siempre lleno a la hora de la llegada, no sé si actualmente lo seguirán haciendo, el famoso círculo, ¿sí? Bueno, pues antes a veces uno ni siquiera cabía en ese círculo de la cantidad de gente que había y o sea, como la energía tan bonita que se percibía, que pues de cierta manera sigue estando, pero pues al haber cambiado tantas cosas es difícil, o sea, de verdad es de valientes mantener la frente en alto frente a situaciones tan adversas. O sea que ahora somos profes tristes. Antes eran profes alegres, pero ahora nosotros somos profes tristes, ¿sí, Rubén? No, para nada, o sea, la alegría se mantiene, sino pues a lo que yo me refiero es que pues se ve que hoy en día tienen muchas más cosas en la cabeza que los preocupan, ¿sí? Y pues eso de una u otra forma infiere un poco, pero, pero no, pues la corporación siempre ha sido un lugar muy feliz, pero pues yo desde mi punto de vista realmente siento que pues sí se nota un poco la diferencia.
Bueno, pues sí, es cierto que estamos atravesando por una situación un poco compleja, lo hemos hablado en otros capítulos, pero siempre seguimos trabajando con la mejor actitud, con el cariño, con el amor, que es lo que caracteriza este lugar para que más chicos como tú, Rubén, en el futuro puedan decir, oiga, yo estuve en ese lugar y eso me cambió la vida. Y estoy seguro que eso va a seguir pasando, que puede llegar un punto en que nosotros como profes tal vez ya no estemos acá, pero estoy seguro que habrá nuevas personas que seguirán buscando ese horizonte. Yo quisiera también aprovechar para que tú nos digas o qué le dirías a esos chicos que están apenas llegando a ese taller en 6 años y que todavía están diciendo, oiga, ¿qué es este cuento? ¿Será que sí vale la pena? ¿Será que no? ¿Qué les dirías tú? Yo muy personalmente les diría que lo aprovechen, que lo disfruten al máximo, que le saquen todo el provecho que puedan, porque es, para mí personalmente es una de las etapas más bonitas que he vivido en mi vida por todas las enseñanzas que me trajo, por toda la gente que conocí, por todos los amigos que hice. Entonces, y pues que lo aprovechen también por lo que ya mencionaba antes, que es una salida muy buena, o sea, es algo que evita que los niños terminen en malos pasos, ¿sí? Entonces, pues que lo aprovechen, que lo disfruten al máximo, que cada cosa que hagan se esmeren por hacerla con esfuerzo y con amor. Siempre recuerden, lleven en el corazón las cosas que hacen, las personas que conocen, porque son cosas que se quedan con uno para siempre. Yo hoy en día teniendo 19 años, que pues aún es muy joven, que ya finalicé mi proceso con la corporación hace más o menos 4 años, realmente ha sido algo que hasta el día de hoy podría decir que aún lo extraño. Entonces que disfrútenlo y aprovechenlo mientras lo tienen, porque cuando se den cuenta de que no están ahí, de que no siguen yendo a la casa de colores como antes, lo van a extrañar bastante. Bueno, Rubén, nosotros siempre hemos estado interesados en que los jóvenes continúen trazando un camino de vida hacia eso que tú mencionabas como la felicidad, ¿sí? Entonces nosotros estamos detrás de que los jóvenes estudien, de que haya una ampliación en lo que se concibe como mundo, en lo que se concibe como cultura, de que se alimenten de muchos otros espacios. En ese sentido, yo quisiera saber, nosotros cómo le podemos aportar a los jóvenes, o en este caso particular, a ti mismo, a ese impulso hacia la educación superior, hacia otro tipo de formaciones, hacia otros espacios que te permitan tener una vida más bonita, más digna, ¿sí? Por un lado, y por el otro lado, pues como tú también podrías verte ya con 19 años dentro de la corporación, haciendo, digamos, otra actividad, siendo voluntario, porque como bien lo mencionaba, sí, estamos atravesando un momento pues un poco difícil, pero como bien lo menciona el profe Jonathan, pues la alegría resulta ser como la bandera que siempre intentamos poner muy en alto, ¿sí? Porque buscamos que esta casa sea como un oasis para toda la gente. Bueno, pues yo la verdad siento que hoy en día ya se hace una muy buena labor, o sea, ustedes amplían muchísimo los horizontes de los chicos porque pues me consta, así lo hicieron conmigo. En mi caso se desarrolló un amor por el arte tremendo que siento que de yo haberme quedado en mi casa todas las mañanas por esos, ¿cuánto fue más o menos? Bueno, haciendo malas cuentas, 7, 8 años, no lo hubiese desarrollado igual. Entonces, siento que ya hacen una muy buena labor en cuanto a eso, ampliando los horizontes, pero pues siempre se puede hacer algo más, ¿no? Y yo siento que la manera en la que podrían hacerlo en los jóvenes es inculcándoles esa idea que pues para mí es algo muy, muy profundo, muy personal, y es la idea de la felicidad. O sea, es verdad que pues uno debe buscar una vida digna, o sea, el dinero es un bien que hoy en día se necesita para todo. Yo he conocido mucha gente que al graduarme y esto decían voy a estudiar o a hacer tal cosa porque deja mucha plata. A mí ese es un pensamiento que la verdad poco me agrada, porque ¿de qué sirve tener una vida digna en cuanto a recursos? O sea, con mucho dinero, comiendo bien, en una buena casa, todo, sí, puede ser muy bacano, pero ¿de qué sirve si uno no es feliz?
Entonces yo diría que la manera en la que se le podría ampliar los horizontes a los chicos es decirles siempre, o sea, siempre inculcarles esa idea de que hagan lo que hagan, lo hagan porque les gusta, porque lo aman y porque los hace felices, y que siempre lo hagan con mucho amor, que nunca se vayan a meter a hacer algo porque alguien más quiere que lo hagan, o porque digamos hoy en día a uno como joven tiene como esa presión encima de los padres, ¿no? Que es como que le dicen a uno, no, yo quiero que usted estudie porque yo no pude, ¿sí? O porque quiero que usted sea alguien en la vida. Y, o sea, uno los entiende en muchos aspectos, porque pues ellos tuviesen, al ser de otra generación, tuvieron una vida muy difícil en muchos aspectos, tuvieron que guerrearla súper fuerte para llegar a donde estaban, para tenernos a nosotros como nos tienen. Y uno los entiende, pero pues al fin y al cabo nadie más va a vivir la vida de uno por uno, ¿sí? O sea, y no hay que hacer cosas por la felicidad de los demás, siempre hay que ponerse a uno mismo por encima de los demás, porque uno siempre es lo primero. Entonces, pues yo personalmente desde acá me gustaría dejarles el mensaje pues a los chicos de que no importa la edad que tengan, lo que sea que vayan a hacer, o sea, métanle ganas, métanle la ficha, dejen el corazón y dejen el alma, la última gota de sudor por ese sueño que tienen y por ser felices con lo que ustedes quieren hacer. Bueno, Rubén, es una reflexión bastante linda, bastante profunda, y tú tocas algo que habíamos tocado alguna vez en un capítulo anterior, y es justamente eso, hacer algo con lo que uno se sienta feliz, ¿no? Porque vuelvo y menciono a una profe que tuve en algún momento y me decía, si tú no haces algo que te hace feliz, todo el resto de la vida vas a estar haciendo algo que te hace infeliz. Y ahí quiero tocar lo que tú decías, que no, es que voy a estudiar eso porque da mucha plata, pero eso no es garantía. A veces uno puede estudiar algo que puede dar mucha plata, pero si yo soy muy infeliz en lo que hago, pues quiere decir que tampoco voy a ser un buen trabajador. Eso no me va a garantizar un empleo y que ya voy a ganarme los millones de la vida. Bueno, creo que es una linda reflexión para ir cerrando nuestro podcast. No sé si el maestro Diego quiera terminar con algo. No, Rubén, nos encanta haberte tenido en este espacio. Siempre es muy bonito estar bajando la montaña y cruzarnos contigo, como pasa con muchos otros jóvenes con los cuales hemos compartido espacios de construcción, de conocimiento y de mucho amor, y que le digan a uno como, hola, profe, ¿cómo va todo? ¿Cómo está la corporación? Es muy bonito porque resultan ser ustedes las generaciones que han salido, aquellas generaciones que van a volver, ¿sí? Y son esas generaciones en las cuales se sembró las capacidades del arte, las capacidades que tiene el amor para transformar las vidas, la necesidad de una vida digna que no esté anclada directamente al dinero, sino a unas condiciones materiales de existencia y a unas condiciones culturales y emocionales sanas para todos. Así que de verdad es muy, muy bonito tenerte acá con nosotros. Esperamos que este podcast sea la posibilidad de que tú retomes asistencia, vuelvas a visitarnos, te pienses quizá un voluntariado y veamos en qué más podemos acompañarte y en qué tú nos puedes acompañar a nosotros. Yo también quiero agradecerte, Rubén. Creo que, al igual que decía el maestro, para mí me resulta muy grato ver cómo de alguna manera la corporación sí cambia vidas, transforma realidades, como lo decía Santiago en su momento en su podcast. ¿Y con qué me encuentro yo? Con un Rubén bastante elocuente, muy pilo, que se expresa muy bien, y eso realmente siento que es parte de todos los procesos vividos acá. Entonces también te agradezco mucho, Rubén, la oportunidad de que hubieras hecho este podcast con nosotros el día de hoy. Agradezco a quienes nos escuchan en casa y los dejo con Rubén para que también se despida. Bueno, pues yo primeramente también les agradezco a ustedes pues por haberme invitado, y pues en general quiero, ya pues que estamos finalizando, dar un inmenso agradecimiento a toda la corporación en general, porque, o sea, pues como ya lo pudieron haber escuchado, son cosas que en serio lo cambian a uno. O sea, todo lo que habré dicho en este momento son palabras salidas directamente desde mi corazón, son experiencias, son cosas que lo marcan a uno, y la verdad, de todas esas marcas no recuerdo una sola mala. Entonces, pues nada, agradecerles pues al profe Jonathan, al profe Diego y a todos esos profes de mi última etapa, que en algún momento mencioné que fue como la etapa más bonita, a Gracie, a Lucho, a Alejandra, a Juan,
y a todos los de antes, porque pues a pesar de que, bueno, pues no fue como parte de esa etapa en la que yo más recuerdo, siempre dejaron su granito de arena. A ver qué nombres recuerdo mucho a Johanna, a Andrea, a Dina o Gina, Dina, a la profe Dina también. Bueno, pues muchos profes, la verdad. Y pues nada, pues estos de la última etapa, pues los primeritos que mencioné, la verdad, pues es que algo que tal vez nunca les he dicho, pero que siempre lo he sentido, es que para mí en esa última instancia aquí en la Casa de Colores, ya simplemente no eran profes, sino se convirtieron en grandes amigos del alma y de mi corazón. Entonces, un saludo muy querido para todos, gracias profes, y un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Bueno, mil gracias a todos los que nos escuchan en casa. Recuerden que este podcast es hecho en Ciudad Bolívar, Sierra Morena, Bogotá, Colombia, en la Corporación Educativa y Social Waldorf. Recuerden que nuestra entidad se financia por medio de donaciones. Si ustedes están interesados en apoyar nuestro proyecto, encontrarán todos los links de nuestra página en la descripción. Por favor, síganos en nuestros canales de YouTube, en Spotify, suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo de Parchando en Sierra Morena. ¡Chao! Chao. Aquí en Sierra Morena seguimos parchando en la Casa de Colores. Mi futuro está cambiando. Desde Sierra Morena les estamos hablando para que todos sepan que aquí se está parchando. Con el grupo de jóvenes aquí estamos cantando sobre las cosas bellas que aquí se están creando. En la Casa de Colores estamos motivando a que nuestro futuro se siga mejorando.